Entonces, dijimos, empezamos trabajando las primeras palabras del Génesis y ahí prácticamente nos detuvimos porque había varias cosas interesantes en las primeras palabras ya. Entre otras cosas, es la aparición de un Dios al cual llaman Elohim. Eh, este nombre era un nombre eh, complejo y que causaba ciertos tipos de problemas, inconvenientes a la hora de la traducción y a la hora de la interpretación que era Elohim, porque habíamos dicho que tenía un aspecto de plural. Entonces, podía ser interpretado de distintas maneras. Algunos lo interpretaban como ángel. Bueno, ahí en la primera parte de la Biblia aparece como Dios, como el Dios creador. Elohim creó los cielos y la tierra, ¿no? Y también se podía interpretar como dioses, como un plural de la divinidad. Algo que no sería descabellado en el contexto de el mundo antiguo, porque en el mundo antiguo el monoteísmo es lo más extraño, lo más normal es que se hayan referido en todo caso las antiguas mitologías, particularmente de otros pueblos, que se hayan referido permanentemente a la acción de los dioses. Por eso decíamos que lo que nos ha llegado, de los dos primeros capítulos del Génesis y el tercero incluido, ¿no? De las dos narraciones de la creación, que hayan sido trabajados, que hayan sido en todo caso textos más antiguos o motivos más antiguos y que hayan sido transformados en dos narraciones de la creación en el cual se le sacó toda posibilidad de la aparición de otras formas de divinidades, debido al monoteísmo extremo con que se vuelven los judíos del exilio a Babilonia. Recordemos que ese tiempo es el tiempo que se considera que tenía injerencia el grupo redaccional llamado como sacerdotal. Recordemos que había una hipótesis de que había 4 grupos redaccionales. Bueno, el último era el sacerdotal, que fue de alguna manera el que tuvo la posibilidad de modificar muchas cosas, adaptar, corregir ciertas cuestiones y de poner un poco de orden en eso que había llevado varios siglos de evolución y en el cual se refleja la constante lucha de un sector del poder avalado por ciertos profetas que eran adoradores exclusivos de Yahvé y cuyos gobernantes, cuyos reyes de los reinos de Israel y Judá, adherían en mayor o en menor grado. Entonces, había una fuerte presión particularmente desde ciertos reyes de Judá, de imponer el culto al Dios único Yahvé en un mundo, en un ambiente, con una población que era naturalmente politeísta. Entonces, de ahí a que la palabra Elohim llame tanto la atención, porque estamos refiriéndonos permanentemente a un mundo en el cual Yahvé tal vez era un Dios más dentro del grupo de dioses, y que eventualmente el poder político de los seguidores de Yahvé lo termina entronizando como un Dios primero, un Dios celoso, como vamos a ver que se hace ver, eh, pero y después más adelante como como el Dios único, negando al resto de los dioses. Primero nace como una especie de monolatría, que es un culto exclusivo, un culto único,
y después se instala como único Dios, o sea, negando al resto de los dioses. Dice, yo soy Yahvé, tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni le darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Y tengo misericordia por millares con los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces acá se ve un poco lo que yo decía. En esta frase, esta larga frase de varios versículos, se ve un poco lo que yo decía. Primero, se manifiesta como un Dios salvífico. Cuando hablamos de salvífico, estamos hablando de un Dios que les permitió a ellos salir de la esclavitud de Egipto, ¿no? De acuerdo a lo que está diciendo acá. Este es el Éxodo, ¿no? Por otro lado, que no habrá dioses delante de mí. O sea, está pidiendo de alguna forma la exclusiva adoración a su persona, ¿no? También el tema de las imágenes. Y fíjense una cosa, está hablando de los cielos, escultura imagen de lo que hay arriba en los cielos, de lo que hay en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Ya está planteando lo que vamos a ver después, que es el tema de la existencia de las aguas. Nosotros habíamos comentado algo sobre las aguas, lo vamos a ver a lo largo del curso como algo casi permanente. La existencia de las aguas primitivas, las aguas esas que estuvimos mencionando cuando hablamos de la mitología. O sea, está considerando, el mismo Yahvé, que hay agua por debajo de la tierra y que hay algo por arriba en los cielos también. Está hablando de lo que, o sea, no está negando de que hay algo en los cielos, sino que justamente a eso que está en los cielos no le tenés que rendir culto, le dice. ¿Se entiende? Todavía, en este párrafo, todavía no se está manifestando como el único Dios y no está manteniendo, digamos, la inexistencia de los dioses con tanto énfasis. Eso se va a manifestar después. Lo que dice es que, porque yo, Yahvé, tu Dios, está hablando de que es el Dios del pueblo judío, ¿no? Y que es celoso y que castiga mucho. O sea, es un Dios que se vuelve muy duro con sus propios seguidores, cuando esos seguidores caen en la adoración a otros dioses. Por eso está hablando de que es un Dios celoso, ¿no? Pero que también está diciendo que la recompensa por adorarlo también y por rendirle ese culto exclusivo va a ser muy grande. Entonces, estuvimos hablando la clase pasada de los dioses cananeos, los dioses esos que existían en la región en donde se desarrolla esta religión historizada, como la plantea la Biblia, una narración que se va sucediendo en el tiempo y que es algo muy, muy característico y muy llamativo del relato bíblico. Dijimos que los relatos mitológicos tendían a generar una especie de tiempo cíclico, una visión, un eterno retorno, como lo plantea Mircea Eliade. Sin embargo, el texto, así como los textos unidos, ¿no? Así como nos ha llegado a nosotros, está planteando en general otra cosa. Probablemente en origen no haya sido así, pero la mano sacerdotal termina de darle forma a esto de desmitologizar, de alejarlo de los textos que hablan del resto de los dioses, y eso mismo, esa acción de ese monoteísmo extremo, le termina dando una forma que es totalmente diferente, original, al resto de los relatos mitológicos de la región.
Cuando hablamos de original, estamos hablando, no es que sea totalmente original. Los textos bíblicos, los textos que no son textos, entre comillas, históricos de la Biblia, como puede hablar del el tiempo del Éxodo y demás, que son tiempos ya mucho más cercanos, donde hay documentos escritos y demás, muchos documentos escritos, no, no, no son mitológicos, pero tienen muchos elementos mitológicos. O sea, el relato no es mitológico, pero está construido con una materia prima que viene de un mundo mitológico. El mundo en el que se mueven durante todo ese tiempo las personalidades de la Biblia es un mundo que vive en la mitología. De ahí el permanente combate que tienen que hacer los profetas condenando los cultos, por ejemplo, a la diosa Yerá, entre otros, que era un culto muy importante, ¿no? O a los otros dioses cananeos. Eh, entonces, hablamos del dios El, que en la Biblia aparece como una forma de nombrar al dios Yahvé. Sin embargo, el dios El está documentado, por ejemplo, en los textos de Ugarit, de los que hablamos también la clase pasada, esta ciudad que se descubrió sobre la costa del Mediterráneo, del cual se encontraron varios textos y bueno, ahí aparecen muchos nombres que aparecen en la Biblia, entre esos el Dios Él, el Dios supremo. Eh, entonces, es Él en ugarítico, por ejemplo, ¿no? Pero también es Él en hebreo, igual. En acadio aparece el término Ilu, que es bastante similar, ¿no? Y en la Biblia aparece Elohá también. No aparece muchas veces, pero aparece también. Que es muy parecido al Alá árabe. Entonces, tenemos toda una serie de nombres que tienen raíces comunes. Este tipo de cosas está bastante estudiada, si bien no hay un consenso pleno para nada, están de acuerdo en que este tipo de nombre tiene raíces semíticas. Los pueblos semitas tenían eh, nombres para la divinidad que habían sufrido alguna diferencia, por supuesto, porque las lenguas son distintas, tienen la misma raíz, pero las lenguas son distintas. Imagínense que son variaciones como podrían ser el portugués, el español y el italiano, que tienen familiaridad, tienen una raíz común bastante cercana, eh, si bien cada uno tiene una evolución propia, se pueden encontrar elementos comunes con diversa pronunciación. Piensen que estos fueran puestos por escrito mucho tiempo después de que comenzaron a usarse oralmente. Entonces es lógico que hayan sufrido evolución. También, por ejemplo, el término para Dios, Alá, también es muy tardío porque se empiezan a poner los árabes, los pueblos árabes eran, eran nómades, digamos, estaban relacionados con los beduinos, con todos estos grupos, y por ahí no, la escritura llegó de una forma más cercana a nosotros que la del pueblo acadio, por ejemplo, ¿no? Que hace muchísimos años que ya tenía escritura. Por eso hay una evolución fonética de los términos que terminan poniéndose por escrito. Tampoco hay unidad de criterio en que se escriban así, son como convenios, ¿no es cierto? Porque primero tenemos la transliteración, o sea, la traducción y la transliteración, pasarlo a un sistema de escritura que no era el propio. Esto ya lo habíamos visto también. Estos son los nombres que aparecen, algunos nombres, ¿no? Hay algunos más también, que aparecen en la Biblia para llamar a Yahvé. Bueno, habíamos visto el Elión, que se traducía como Dios Altísimo, el Shaddai, que se traducía como Dios Todopoderoso, el Olam,
Dios eterno o Dios por encima del tiempo, ¿no? Adonai también, mi Señor. Bueno, Elohim, y el Roy, el Dios que me ve. Este tipo de traducciones a este tipo de nombres no es algo con el que los eruditos estén totalmente de acuerdo. Son formas en que fueron traducidas y de alguna forma también para evitar los problemas que significa tener nombres de dioses cananeos, porque el Elión o el Shaddai, por ejemplo, eran nombres que aparecen en los textos de Ugarí también como otros dioses que son distintos a Yahvé. Entonces, cuando se hacen la traducción, o sea, en muchas Biblias directamente optan por ponerle estos que son una especie de epítetos de alguna persona, en este caso del Dios de Israel, pero no se corresponden, como vamos a ver ahora, con lo que significan estas palabras. Por ahí tienen alguna cosa, algo que ver, pero no hay un consenso sobre qué significa el Elión o qué significa el Yadai. Esta es la traducción con que nos han llegado a nosotros, pero ya digo, no hay un consenso porque no está claro qué significan estas cosas. Vamos a ver un caso. El Elión se traduce como Dios Altísimo. Dice Melquisedec, el rey de Salem, sacando pan y vino, como era sacerdote de León, bendijo a Abraham. Después Abraham le da, después la frase sigue, por supuesto, y Abraham le da un diezmo así importante. O sea que Abraham, de alguna forma, era seguidor del Dios, el Elión, del cual este Melquisedec era sacerdote. Estos nombres, tanto León, por ejemplo, o en el caso de Elohim, como el que nombramos, que aparece primero en la Biblia, yo cuando les digo aparece en la Biblia, aparecen algunas Biblias, en otras Biblias directamente se lo ha cambiado por la palabra Dios, pero algunas Biblias que respetan más esta, esta posibilidad de plantear de una manera distinta, por lo menos la lectura, eh, tratan de mantener algunos nombres antiguos, algunos nombres, y no pasarlo directamente a suponer que Elohim significa Dios, ¿no? Pero no todas las Biblias hacen eso. En algunas Biblias se le llama Dios a todo, o Señor, se lo llama a veces, pero se trata de evitar este tipo de nombres que nos resultan un poco raros. Según Bellhausen, acuérdense que Bellhausen era el que había desarrollado, no lo había comenzado él, sino que había desarrollado esta, esta hipótesis de las distintas, de las 4 escuelas redaccionales, ¿no? Entonces, este erudito dijo que el Elión era un antiguo dios de Salem, ciudad frecuentemente relacionada con lo que luego sería Jerusalén, y que luego se equiparó con Dios. Entonces, Melquisedec, de acuerdo con la idea de Bellhausen, Melquisedec sería un sacerdote de el Dios llamado el Elión de la ciudad de Salem. No se sabe bien dónde quedaba la ciudad de Salem, pero muchos la relacionan con lo que va a ser después, ya en tiempos davídicos, la ciudad de Jerusalén, donde se va a implantar el templo de Yahvé. Entonces, por eso es que dicen que Hansen supone que esta divinidad, como el Elión, fue después absorbida de alguna manera por Yahvé en la ciudad de Jerusalén. Yo hago estas pausas así porque estoy admitiendo gente y cuando admito me desaparece la pantalla. Tengo un poco de paciencia. Entonces, acá tenemos uno de los problemas. Entonces,
estos dioses que figuran en otros textos extrabíblicos como dioses cananeos aparecen en la Biblia como otros nombres de Yahvé, el único Dios. Lo que tenemos que tener en cuenta, o sea, el sentido de estas cosas es no olvidarnos o tener permanentemente presente, primero, que las religiones o los textos religiosos, si ustedes quieren, los textos religiosos son construcciones de los hombres. Los seres humanos crean los textos religiosos, ¿no es cierto? Los crean de diferente manera. La mitología está presente, por más que se trate de un texto que no tiene mitología como la Biblia o que pretende no tenerla, la mitología está por debajo de todo eso, de ahí que salen formas que se parecen de una cultura a otra, tienen ciertos conceptos que son universales, como esto que nombramos de las aguas, pero los textos tienen formas que tienen que ver con la historia y tienen que ver con la política de aquellos que los llevaron adelante, aquellos que lo escribieron. Entonces, no tenemos que perder de vista que el pueblo judío era un pueblo minúsculo dentro de otros pueblos que existían en la zona y que no podía ser de ninguna manera ajeno a el entorno cultural, o sea, era parte del mismo entorno cultural. Cuando la Biblia habla de los cananeos, de forma despectiva, está hablando de los vecinos, ¿no es cierto? De los pueblos vecinos. Pero ellos eran tan cananeos como los cananeos, porque habían estado ahí, porque llegaron ahí, o porque directamente, de acuerdo con la historia, como lo estuvimos viendo, si es cierto que descienden de los Japiru, eran parte de esta especie de sopa de nómades que había en la región y que comenzaron a desarrollarse a partir de la crisis del siglo XII. Entonces, cuando ellos hablan de cananeos, hablan de forma despectiva como queriéndose, no porque sean malos, sino como queriéndose despegar de ese entorno que era totalmente politeísta. Y cuando digo ellos, estoy hablando de quienes tenían intenciones de instalarse o de permanecer en el poder, si es que ya estaban, de permanecer en el poder. O sea, ciertos profetas de Yahvé y, por supuesto, en ciertos momentos, ciertos reyes, ¿no es cierto? Como el rey Ezequías, Josías, que trataron de acomodar las cosas para mantener este monoteísmo a ultranza. Pero ellos, el problema que tenían era que el mismo pueblo de ellos, como también eran cananeos, era muy difícil sacarles los dioses que eran muy populares en la región. Oyendo los oráculos de Elohim, recibiendo el conocimiento de Elión, sabe, y habiendo visto una visión de Shaddai en su sueño, sus ojos fueron abiertos. Acá tenemos tres formas distintas de nombrar al Dios de la Biblia en la misma frase. O tenemos tres divinidades, cada una de las cuales otorga al creyente algún tipo de bondad, de capacidad. O sea, recibe el conocimiento del Elión, sabe por esto, ¿no? Y habiendo visto una visión de Yadai en sus sueños, sus ojos fueron abiertos, le da claridad de pensamiento, puede ver las cosas a través de este Dios. O sea, ¿por qué se ponen los tres nombres? ¿Por qué se guardan estos tres nombres? Esta es una de las grandes preguntas, como la que, no recuerdo si con Marian nos estábamos preguntando el otro día, que era la gran pregunta, era que por qué permanecían los dos textos de la creación, por qué nos habían llegado a nosotros esos dos textos, pudiendo haber el grupo sacerdotal eliminado uno. Así como eliminaron muchísimos textos, algunos se sabe qué textos fueron eliminados, inclusive porque son nombrados en otros textos, pero nunca aparecieron. Esos textos fueron eliminados, porque seguramente no se adaptaban
a la línea de pensamiento de la gente que seleccionó los textos y que se dedicó a reproducirlos después, ¿no es cierto? Entonces, esa pregunta también vale acá. ¿Por qué en lugar de poner que oyó los oráculos de Dios y que recibió el conocimiento de Dios y después de que tuvo una visión de Dios en los sueños, sus ojos fueron abiertos? No es que no lo pusieron por redundancia. Hay algo acá que hizo que estos tres nombres permanecieran. Bueno, nosotros no lo podemos saber a eso. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que es muy probable que este texto se dé en un momento anterior a la imposición ya fuerte del monoteísmo a ultranza, y que había gente que todavía rendía culto a Elohim o al Elión, por ejemplo, ¿no? Y que había que de alguna manera incorporarlos, pero desde arriba ya con la perspectiva de llevarlos al monoteísmo a ultranza. Dice, se acordaban que Elohim era su roca, el Elión su redentor. Acá también, Elohim está tomado como sinónimo de Dios, pero Elohim era su roca y lo distingue del Elión, que es su redentor. Parecería también estar refiriéndose a dos divinidades que son diferentes. Por supuesto que a los ojos de un lector de la Biblia que parte de la idea de que ese texto bíblico está dedicado a un solo Dios, esto tal vez no se lo pregunte, pero si lo vemos desde el punto de vista del mundo cananeo, donde el Elohim no existe fuera de la Biblia, pero existen otras formas parecidas, ¿no? Pero el Elión, por ejemplo, que era un dios de Canaán, se le presenta esta pregunta, ¿no? Si el Elión, si no sería que acá está mostrando dos dioses y no dos formas de un mismo dios. Por algo, o sea, siempre cabe también la posibilidad de pensar que por algo el grupo sacerdotal que tuvo la posibilidad de tachar, romper, tirar, acomodar y poner cosas nuevas para acomodar la historia, no lo hizo. No lo hizo del todo. Lo hizo donde pudo, seguramente, pero en otros lugares no lo podía cambiar. O porque los textos estaban considerados sagrados, pues tenían ya alguna antigüedad, o porque todavía había partidarios de ideas alternativas. Entonces no podía cambiarlo seguramente de golpe como nosotros pensamos que tenían el poder absoluto. Ellos tenían un poder, pero era limitado, porque esto de que la condena permanente al pueblo que cae en el politeísmo nos está indicando a nosotros que no era tan fácil imponer el monoteísmo. Sí, la gente decía, bueno, hay un solo Dios, pero a la hora de la necesidad, se iban a rendirle culto a un Dios de la fertilidad o un Dios que le haga que el ganado se procree y demás. Se olvidaban de este concepto tan importante, tan original de un Dios único. Inclusive pasa en la actualidad. El cristianismo tiene mucho de esto, aunque no parezca. Esa corte que tiene de santos, de alguna manera, vienen a ablandar un poco el monoteísmo tan duro que tienen los judíos, que tampoco es tan duro porque también hay ángeles, ya hay otras especies de personalidades que no son personas, que están en un mundo superior, no llegan a ser, para el judaísmo no llegan a ser dioses, pero los ángeles son molestos para el judaísmo. En cambio, el cristianismo los incorpora con mucha facilidad. Los incorporó y así también, por supuesto, generó toda esta corte de santos y, bueno, y primero la Virgen y después las vírgenes, ¿no es cierto?, como manifestaciones de una sola en el discurso, pero a la hora de pedir algo, alguna gracia, de pedir la gente, se dirige a una virgen. Es una cosa muy rara.
muy rara dentro del contexto de pensar en un monoteísmo, ¿no es cierto? Primero, pensar en la Virgen ya estaría violando el monoteísmo, porque ya se estaría rindiéndole culto como si fuera una diosa. No se le dice porque no se puede decir que es una diosa, porque si son monoteístas, pero el culto que se le rinde es parecido. Y después, no solamente a una, sino a manifestaciones de lo que se dice que es la misma personalidad. Entonces, no es que hemos caído en el politeísmo, pero en la gente ve en cierto momento la necesidad de rendirle culto a algún tipo de personalidad superior, que no es necesariamente un Dios único y que tal vez esté bastante alejado de los asuntos mundanos. Por eso se considera que la Virgen o que ciertos santos están más cercanos a las personas, y de ahí esa devoción. Entonces, de alguna manera el cristianismo tendría mucho del politeísmo antiguo, pero transfigurado, por supuesto, vestido de monoteísmo, ¿no es cierto? Dice, cuando el Altísimo, Elión, daba a cada pueblo su heredad, o sea, estaba repartiendo, y distribuía a los hijos de Adán, trazando las fronteras de las naciones según el número de los dioses. La porción de Yahvé fue su pueblo. Esto es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque el Altísimo, o sea, el Elión figura ahí, no el Elión solo, porque a veces aparece como el Elión y a veces aparece como Elión nomás. Lo importante es que una divinidad acá estaba repartiendo la tierra, las naciones, estaba repartiendo. Y las distribuía entre la gente, ¿no es cierto? Y trazaba las fronteras, las divisiones, según el número de los dioses. Y dice que a Yahvé le tocó el pueblo de Israel, de alguna manera, le tocó su pueblo. O sea, Yahvé, como está planteado acá, parecería ser una divinidad inferior a Elión, porque Elión repartió y a Yahvé le dio el pueblo de Israel. ¿Se entiende? Entonces, acá también hay una cosa muy rara. Aparte, habla del número de los dioses, en función de los números de los dioses. No se ve que acá se esté mostrando un monoteísmo extremo. Y esto es el Deuteronomio. Recordemos que el Deuteronomio forma parte del Pentateuco, y el Pentateuco está atribuido a Moisés, cosa que no puede ser, ¿no es cierto? Porque aparece en el Pentateuco, aparece también, entre otras cosas raras, aparece la parte del mismo Moisés, o sea que no lo pudo haber escrito Moisés, por lo menos en ciertas partes, no el Pentateuco como se conoce. Por otra parte, recordemos que el Deuteronomio es un libro que se encontró en el templo después de que el rey Josías hizo sacar todas las estatuas de Asherá y de Baal del templo, pues estaban en el templo las estatuas o sea, el templo de Yahvé en muchos momentos fue templo de los dioses cananeos. Y hubo varias personalidades que trataron de poner orden en el asunto, hasta que en un momento dijeron, no, vamos a sacar todo lo que hay de los otros dioses y vamos a rendirle culto nada más que a Yahvé. En ese momento es donde se encuentra un supuesto libro antiguo que se llama el Deuteronomio, que quiere decir la otra ley, la segunda ley. Entonces, fíjense que es un momento de yavismo importante, de culto a Yahvé importante, pero todavía no aparece Yahvé como el Dios único, hay otros dioses. Lo que se pide ahí, por lo menos en este párrafo que ha quedado, que no ha sido transfigurado, que no ha sido eliminado, nos deja ver que Yahvé era un Dios más dentro de otros dioses, de los cuales se reconocía la existencia. Entonces, es muy probable que, a pesar de que aparezcan como ciertos pantallazos de monoteísmo extremo, el monoteísmo extremo aparecería en el exilio. En el exilio,
y particularmente en algunos párrafos del libro de Isaías, del Deutero de Isaías, del segundo escritor del libro de Isaías. El libro de Isaías tiene 3 escritores. Escritores estamos hablando en sentido general, en realidad son 3 tipos de escuelas redaccionales, tipos de grupos de escritores, ¿no? Atribuidos, digamos, al profeta Isaías. Bueno, el Shaddai, Dios Todopoderoso, se traduce así. Aparece 48 veces, 7 como el Shaddai, 5 en el Génesis, una en el Éxodo y una en Ezequiel. Dice, este nombre, como vimos, era el nombre con el que se apareció a Abraham, y bueno, a Isaac y a Jacob. Entonces se le llama, digamos, y yo había empezado a decir esto y después me olvidé, porque me pasan esas cosas. El texto, los redactores, los correctores sacerdotales, tuvieron posibilidad de alguna manera de eliminar esto o de darle otro nombre o de ponerle Yahvé. Pero como Yahvé en la línea de tiempo, aparece recién cuando Moisés sale de Egipto, en la península del Sinaí, entre comillas, no podría existir ese nombre anterior. Entonces, le han dejado estos nombres dando cuenta después, cuando aparece Yahvé y se presenta, después de los patriarcas, después de que van a Egipto, que están esclavizados, después que salen de Egipto y demás, recién ahí se aparece el Dios y se presenta. Entonces, no podría existir el nombre Yahvé en los libros anteriores. Aparece por ahí, pero aparece por asociado a Elohim Yahvé o demás. Aparece, pero en los primeros momentos no, al menos en la primera parte no aparece. Es por eso, y es por eso que también han dejado esto. Porque se estarían como pisando. Entonces, después en algún momento Yahvé va a decir que él es el Dios de los padres. O sea que es el mismo, está diciendo que es el mismo Dios que se apareció que a Abraham y a Isaac y a Jacob. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, soy el Shaddai, camina delante de mí y sé intachable. Bueno, ahora venimos con esto que yo les comentaba. No se sabe qué quieren decir estos nombres extraños. No tienen una traducción directa en la lengua hebrea. Se pueden hacer algunas aproximaciones. En todo caso, se considera que tienen raíces semíticas, pero no son propias de la lengua hebrea. Si no, sería bastante más sencillo, ¿no? Saber, o por lo menos no habría tanta discusión al respecto. Hay varias hipótesis sobre el origen de este nombre. Yo acá puse algunas, no hay bastantes más, porque es un elemento de permanente discusión, más allá de que algunas tienen más asidero que otras, ¿no? Más seguidores que otras, ¿no? Shaddai está relacionado con el desierto, las montañas. Shaddai significaría Dios del desierto. Shaddai es una derivación de un tallo semítico que aparece en Acadio Yadú, que es montaña. Yadú, habitante de la montaña. Este nombre se le solía aplicar a los amorreos. Los amorreos eran otro grupo semita que se expandió mucho por la región y llegaron a tener un poder importante. Se dice que Hammurabi era amorreo, o sea que llegaron a un nivel importante, inclusive culturalmente, ¿no? Al principio eran grupos muy parecidos en todo caso a los antiguos hebreos, pero se lograron expandirse por todo el territorio y lograr una importante civilización, particularmente en Mesopotamia. Entonces, se dicen que una de las formas en que los llamaban a los amorreos
eran justamente estos, habitantes de la montaña, y que esta raíz, Yadu, tiene que ver con montaña. Entonces de ahí la idea de que el Shaddai podría ser el Shaddai, él es Dios, el Shaddai, el Dios de la montaña. Cosa que tampoco le caería mal a Yahvé, porque Yahvé también es un Dios de la montaña. Y esto es otro elemento para emparentarlo con muchos dioses de la región. Recordemos que Yahvé se manifiesta como tal en el monte Sinaí. Y también vive en el monte Sión, ya en la misma, en el mismo territorio de Israel, después cuando llegan, ¿no? Recordemos también que yo le había nombrado la clase pasada que Baal también era un señor de la montaña. Hay muchos dioses que son señores de la montaña. Baal tenía el monte Safón como sede, por así decir, ¿no? Y fíjense que es conocido que Zeus vivía en el Olimpo. Entonces, esto de los dioses relacionados con la montaña también tiene que ver con el arquetipo de la montaña sagrada. El arquetipo de la montaña sagrada, la montaña es también el eje del mundo, la comunicación entre los tres niveles, como lo es también el árbol cósmico. Esto algo lo mencionamos cuando dimos en la primera clase algunos aspectos de la mitología. Entonces, la montaña, o el montículo de tierra, es lo primero que aparece del océano primigenio. O sea, en un principio estaban las aguas y comienza a asomar lentamente un montículo. Esa es la primera manifestación de la montaña sagrada. Hay un texto, después cuando veamos un poco más el texto del Génesis, vamos a citar un texto egipcio. Hay varios textos egipcios que son parecidos, pero cada uno tiene una variante, en donde se ve el tema de la aparición del montículo. De ahí a que muchas civilizaciones, al no tener lugares en el cual aparezca una montaña, crean sus propias montañas. Hay una idea de la pseudoarqueología, esta arqueología que no tiene una validez científica, sino que son suposiciones inclusive muy livianas y que por el hecho del impacto que producen en la gente y de la curiosidad de la gente y demás, llegan a tener cierto vuelo, nunca en el campo científico, pero sí en el campo popular y en el comercial, ¿no? Este tema de los extraterrestres en la antigüedad y todo esto, hablan de que en todo el mundo hay pirámides. ¿Por qué en todo el mundo hay pirámides? Primero, en todo el mundo no hay pirámides. Segundo, esto que identifican como pirámides, por ejemplo, la pirámide propia de Egipto, las pirámides de Centroamérica, las pirámides de la zona de Camboya, las pirámides en Mesopotamia, que son los sigurat, no son pirámides en sí. Tienen funciones totalmente distintas. Sí remiten a un concepto arcaico que es el de montaña sagrada, el vínculo entre la tierra y el cielo. Eso sí, conceptualmente, pero las funciones no son las mismas. Las pirámides de Egipto son tumbas, donde el faraón se vinculaba con el cielo, ¿no es cierto? Pero en Mesopotamia, ahí al lado, ya no son más tumbas, son templos. Templos donde los dioses bajaban a la tierra, donde se realizaba la ceremonia del matrimonio sagrado, que legitimaba el matrimonio sagrado entre la diosa Ishtar, por ejemplo, y el rey, en donde la diosa legitimaba a través del acto sexual con una prostituta sagrada, que normalmente llamadas hieródulas, hacían el acto sexual en el templo, y esa era la forma de vincular la divinidad y de legitimar al rey
del lugar. Entonces, era una especie de vínculo entre lo divino. El rey no era divino, pero tenía esa conexión. Los dioses lo amparaban, los dioses lo avalaban. Entonces, fíjense que tienen dos, el sigurat y la pirámide tienen funciones totalmente distintas, entonces no son tan parecidas como pretenden verlas. Sí, este tipo, en Camboya también son templos, y en Centroamérica también, incluso se hacían sacrificios humanos en algunas de las pirámides. Entonces, generalmente las llamamos pirámides, pero no son en realidad pirámides, tienen distintas funciones muy distintas, muy diferentes son. Lo que sí tienen de parecido es la elevación y tratar de hacerlas lo más arriba que se pueda llegar a hacer. La forma tipo triangular es propia de la construcción, porque en esa época no se podía hacer nada cuadrado y largo, porque se caía. Yo no sé si ustedes vieron la película Te con Mussolini. En esa película, un grupo de mujeres decide salvar unas pinturas que hay en San Gimignano. Y San Gimignano es conocida, algunos tal vez tuvo la posibilidad de ir, San Gimignano es muy conocida en la Toscana porque mantiene las torres medievales, mantiene, yo creo, no me acuerdo cuántas hay, pero debe haber 6 o 7 torres que están todavía en pie, porque eran la manifestación de poder de los señores del lugar. Los que tenían plata hacían torres. Pero claro, tienen, digamos, llegaban hasta cierta altura y se derrumbaban porque no había un material adecuado y no existía la tecnología adecuada, como sí la podían tener edificaciones muchísimo más elaboradas como las catedrales góticas, ¿no es cierto?, que tienen los arbotantes para sostener las paredes para poder elevarse. Es una tecnología distinta. Entonces, no es fácil hacer algo recto para arriba. Entonces, la pirámide es natural que se pueda llegar a una altura más grande, superior, porque tiene una base mucho más grande. Cuando ustedes vuelcan arena, ¿qué forma adquiere la arena? Así, porque es muy estable esta forma. Así todo, hay varias pirámides que se cayeron, que no llegaron a terminales porque se les derrumbaron, porque no daban con el ángulo. O sea, hay un ángulo adecuado para mantener semejantes estructuras. Pero eso es lo parecido que tienen. En todo caso, que se elevan, pero no es que hay pirámides en todo el mundo y que por eso tiene que haber una conexión. Lo que hay, en todo caso, de acuerdo con Jung, es el arquetipo de la montaña sagrada. Eso sí, algo muy adentro en el inconsciente profundo que estimula a mirar hacia arriba y a tener una conexión con algo arriba. Eso es lo que hay. Yo no sé cómo llegué hasta acá. Bueno, eso me pasaba siempre todos los días en la presencialidad. Los que no tuvieron clases presenciales, hay muchos que están riendo. Bueno, seguimos. Ya no sé dónde quedé. Bueno, hay otro que lo plantea a esta palabra como una especie de sinónimo de destructor. Porque hay una palabra, yadat, que significa saquear, dominar, asolar. Y es lo que hacía Yahvé en el relato bíblico, particularmente en la entrada, cuando entraron a Canaán. Cuando salen del desierto, entran a Canaán, los estimula a las tribus de Israel, estimula a entrar al territorio que él les dio, combatiendo y sometiendo a los pueblos. Es más, el mismo Yahvé les ayuda y les tira piedra desde el techo, les hace llover piedra en un momento terrible, les hace, digamos, los ayuda, les indica cómo hacer para derrotar a los enemigos y quedarse con la tierra que él les había prometido. Entonces, tampoco le cabe tan mal este tipo de nombrarlo el destructor a través de la palabra el Yadai, ¿no es cierto? Pero también, digamos,
se puede aplicar en otro sentido un poco más blando, como es ser sinónimo de fortaleza. Fíjense que acá Yadid es fuerte en árabe, todavía se mantiene esa raíz. El árabe y el hebreo están muy, muy emparentados. Por eso es que a veces aparecen algunos términos en árabe en el cual lo tomamos, porque por ahí en árabe tienen otra acepción, pero las terminologías son parecidas. Son idiomas hermanos. Son los dos, tanto la lengua árabe como la lengua hebrea, son lenguas semitas las dos. Después tenemos Yadai como topónimo. Yo les había comentado en la clase anterior que Yadai era un topónimo. Hay un yacimiento arqueológico que creo que no es muy importante, porque yo traté de buscar algunas imágenes a ver qué se veía de ese lugar, que es Dile et Tadein, que queda en Siria y que significa hablar de los dos pechos. Y se nombra al Yadai dentro del lenguaje amorreo. El tema está que había, esta ciudad era de la época del bronce, ¿no? Había en Mesopotamia, no sé, digamos, hay un yacimiento, pero no se sabe si es la ciudad o no. Por eso estas cosas están en permanente discusión, porque algunos adhieren y otros no tanto. Pero había una ciudad que se llamaba Tutul. Era una ciudad muy antigua y que se la llamaba la ciudad de los dos senos también. Entonces, Yadai podría estar relacionada con los senos. Fíjense que los senos también están relacionados con el tema de la montaña. Entonces tampoco sería tan descabellado de que las palabras se pudieran utilizar de alguna manera o en algunos casos para una cosa y para la otra. Hay otra cuestión que es una idea también, es interesante, no sé qué grado de aceptación tendrá. O sea, se plantea también como una posibilidad, pero no sé, digamos cuánto estará de aceptado esto. Pero si esto es así, habría una relación, entonces, entre este Yadai, esta divinidad Yadai, y la personalidad femenina. En algunos lugares dice directamente que se trata de una personalidad que tiene los dos sexos, o que a veces se manifiesta como femenina y a veces como masculina. Es una cosa que llama la atención porque había, generalmente las divinidades eran femeninas o masculinas, pero Yahvé no tiene contraparte femenina. La tenía en algunos aspectos, en algunas visiones la tenía, yo lo nombré nada más, a Ayerá como consorte muy arcaica o en lugares marginales, como consorte de Yahvé con la diosa Ayerá. Yahvé como si fuera él, el dios él, que también era consorte de Ayerá. Entonces se podía asimilar, si se asimila Yahvé a él, y él era consorte de Ayerá, Yahvé era consorte de Ayerá. O era un trío espectacular, no sé. podría ser también. Entonces, tal vez se podría relacionar a Yahvé como de alguna manera que se comió o eliminó o absorbió esa personalidad femenina en el proceso de la creación del monoteísmo. ¿Se entiende? De alguna manera, tal vez en algunas regiones, en lugar de anular a la diosa, se la termina incorporando a la misma divinidad masculina, y esa es la manera de eliminar la diosa.
Esto lleva a muchas preguntas, y a muchas posibilidades por ahí inesperadas también, ¿no? Lo que yo le digo es que no es nada seguro esto, no es tan claro. Hay mucha discusión al respecto y a veces también hay intereses, ¿no? Hay intereses científicos, pero también hay intereses religiosos. Entonces, yo soy el que soy. Heye, ayer, Heye. Esa es la forma en que Yahvé se le presenta a Moisés en la montaña, ¿no? Heye es la forma imperfecta singular de la primera persona, dice, y por lo general se traduce como seré o estaré. Entonces, Heye tiene que ver con el verbo ser, ser-estar. Existiré por mí mismo, o soy el que existe por sí mismo. O sea, está marcando de alguna manera esta forma de presentarse una existencia plena, pero una existencia que de alguna manera se manifiesta también como creadora, por un lado, y salvífica por el otro lado. No solamente que yo soy el que soy porque soy nada más. No, no, no. Yo soy significa yo estoy. Y estoy para hacer algo. ¿Se entiende? Es más complejo de lo que parece. Parece una especie de tautología, ¿no es cierto? Algo que se termina cerrando. Sin embargo, se termina abriendo demasiado porque hay muchas formas de expresar esto, ¿no? Y no hay una claridad al respecto. A pesar de que es una pequeña frase que parece contundente, no es fácil porque son como formas imperfectas de los verbos. Entonces, da posibilidad de que los filólogos abran el espectro de posibilidades de lo que quiere decir esto. Esto está relacionado con el tetragramatón. El tetragramatón es esto que estamos viendo acá. La letra Yod, la G, la Vav y la G de nuevo. Esto es lo que aparece luego de la presentación de esto de que yo soy el que soy, digamos. En ese momento aparece relacionado esto que aparece acá, este grupo de 4 letras, de ahí el nombre tetragramatón, de 4 letras, que va a ser el nombre de Yahvé. En la literatura rabínica se conoce como Hashem, porque Hashem quiere decir el nombre. Entonces, este tetragramatón es el Hashem, el nombre de Dios. Ahora bien, si esto está relacionado con el soy lo que soy, y tiene la raíz viene del verbo ser, habría que ver cómo se puede hacer para saber cómo se llama Dios. O sea, lo que se está queriendo saber de alguna manera es cómo se llama el Dios de Israel. Tiene muchos nombres, pero este es el nombre con el que él se presenta a Moisés. Antes se había presentado a Abraham y a Jacob como el Elión, ¿no? Pero ahora se presenta como Yahvé. Y dice que es el mismo Dios de los padres, ¿no es cierto? O sea, que es el mismo Dios con que se había presentado anteriormente. Entonces, no se sabe qué quiere decir con certeza, y no se sabe, mucho menos se sabe cómo se pronuncia, por varios motivos. Acá dice el Éxodo 20, no tomarás en falso nombre de Yahvé, tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien toma su nombre en falso. O sea, tomar el nombre en falso de Yahvé implicaría un castigo como los que Yahvé manda, ¿no? Que ya la Biblia había atestiguado varias veces este tipo de cosas, ¿no? De ahí se cree que de ahí viene la idea de no nombrarlo,
hay otros lugares de la Biblia donde parece plantear un poco más enérgicamente esto. Sin embargo, en ningún lado se dice que no se puede nombrar a Dios. Tenemos que tener en cuenta también de que en el mundo de la antigüedad existían nombres secretos de los dioses. Los dioses nunca manifestaban nombres secretos. Sí tenían formas de llamarlo, formas que la gente conocía y formas que otros dioses conocían, pero se decían, por ejemplo, que muchos dioses guardaban el nombre secreto porque era poder, era un poder que tenían y que si alguien conocía, podía de alguna forma manipular ese poder propio del Dios. Volvemos un poquito a esto. Entonces, se trataría, dice, de una combinación de la forma pasado, presente y futuro de la raíz del verbo ser, para indicar la eternidad, la existencia divina. En el Apocalipsis, yo creo que, no me acuerdo si lo dejé o lo saqué, pero aparece en el Apocalipsis, que ya es un texto cristiano, ¿no? Aparece retomada esta idea de que en el mismo nombre de Yahvé podría estar presente esta idea de pasado, presente y futuro. Yo soy el que fui, seré, soy y seré. Ahí está presente a lo largo de un aspecto del tiempo que barre de pasado, presente y futuro la divinidad, lo que significa siempre presente, siempre fue, nunca dejó de ser ni va a dejar de ser. Entonces, todo este tipo de pensamientos se desprenden de la imposibilidad de establecer con certeza qué significa o cómo se pueden combinar estas expresiones que están dando vuelta a lo largo de esta expresión y de este nombre en particular. Aparentemente la combinación de las 4 letras o tetragrama, que además es una conjugación del verbo en hebreo, permitía evadir el problema de cómo leerlo correctamente. Entonces, justamente, como era muy ambiguo, también no se sabía cómo leerlo, aparentemente, y por eso de alguna forma también se evitaba leerlo para no caer en una mala pronunciación, una pronunciación incorrecta, y que de esa manera se estuviera ofendiendo a la divinidad. Lo que algunos dicen que en tiempos más o menos para el tiempo de Alejandro Magno, comenzó a dejarse de pronunciar esta palabra y comenzó a ser reemplazada por la palabra Adonai. A ver. Bueno, antes de eso tenía esto para decir que me había olvidado. Hay quienes piensan que Yahvé era en origen un nombre consistencia de una frase referida al Dios patriarcal él, en la que se expresa el objeto creado. O sea, y acá hay un par de ejemplos. Yahvé Tsebaot, que nosotros lo nombramos en la clase anterior, me parece, o Mariano, no sé si, creo que lo nombraste vos. El que crea los ejércitos. Dice, esto dice Yahvé de los ejércitos. Quiero castigar a Amalek por lo que hizo Israel cuando subió de vuelta a Egipto, le cerró el camino. Yahvé de los ejércitos. Tampoco está claro qué son los ejércitos. ¿Por qué? Porque en la región existían también unas imágenes divinas que se llamaban el ejército de los cielos y aparecen con frecuencia en los textos de Ugarit, el ejército de los cielos. En la Biblia también hay algunas referencias a eso. Es muy probable de que este Yahvé de los ejércitos se refiera a un Yahvé celestial, a un Yahvé que no tiene que ver con un ejército de seres humanos, sino un ejército de seres divinos. Si es así, porque a veces aparece él y el ejército de los cielos, frases muy parecidas a esta, pero referidas a la divinidad él.
Entonces, si es así, también estaría aquí oculto una especie de politeísmo. Entonces, como Yahvé, el creador de los ejércitos, también hay otra posibilidad. En esta otra fase, entonces donde se edificó un altar allí a Yahvé y lo llamó Yahvé Shalom. Entonces, Shalom es una palabra también conflictiva en la antigüedad, ¿no? Porque se cree que puede ser el origen de también tener relación con la palabra Salem, que era el lugar ese que se suponía que era la ciudad antes de llamarse Jerusalén. Entonces, es como Yahvé, el creador de la paz. También Yahvé dice permanentemente que él va a crear la paz, o que va a llevar la paz al pueblo elegido. Entonces, por ahí también dice que la palabra Yahvé tiene que ver con esto, que tiene que ver también con la creación, y que aparece la palabra Yahvé como una especie de verbo, que podría llegar a ser una especie de verbo de la acción de crear algo, y no el nombre del Dios. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo complicado que es todo esto? Entonces, Yahvé no sería en origen, de acuerdo a esta hipótesis, Yahvé no sería en origen un nombre, sino que sería una acción. Ahora bien, esa acción, porque no se pone como una acción explícita y se la está poniendo en una especie de clave que no se sabe qué es, porque es una acción divina, no es una acción humana. Es una acción que supera, es una acción de todo poder, una acción digna de un Dios. Es como, digamos, si nos vamos a la frase yo soy el que soy, tampoco es un nombre, sino que está diciendo en todo caso, está dando idea de que Él es, de que Él está y del que Él es y está para hacer algo. ¿Y qué va a hacer? En ese momento, salvarlos o sea, ya está en proceso, ¿no? Sacarlos de la esclavitud egipcia y entregarle la tierra prometida. Eso es lo que va a hacer. Entonces, hay quienes piensan, sintetizando un poco, hay quienes piensan que Yahvé no tiene la función de nombre, sino que tiene una función de acción. Por un lado, una acción creadora que crea las cosas, como acá, que crea los ejércitos o que crea la paz. Crear es dar, ¿no es cierto? Dio los ejércitos o dio la paz. Y por otro lado, una acción creadora y una acción salvífica, porque tiene la acción de salvar al pueblo de Israel. Yo soy el que soy. La frase se inclina más bien hacia un sentido de ser, existir, aunque no sea de excluir la connotación y significado de activo, dinámico, actuar, crear, que era lo que yo le comentaba recién. Yo, Yahvé, soy tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de la servidumbre. ¿Está? Entonces, acá tiene esa acción de actuar para llevar la salvación. Yo soy el que soy, sería la respuesta que garantiza la intervención salvífica de Yahvé en favor del pueblo. Pero por otra parte, y esto no es menos importante, por otra parte, con esa frase, fíjense, está de alguna manera legitimando la misión que le da a Moisés. O sea, podría haber sido un invento de Moisés. Estaban en el desierto, pero Moisés tiene que estar legitimado por alguien, sino ¿por qué Moisés los va? O sea, mucha gente, muchos de los que seguían a Moisés en el desierto se quejaban permanentemente. Hubo rebeliones y demás. Entonces Moisés tenía una de esas digamos, oposiciones que tuvo Moisés es cuando bajó y encontró con el becerro, ¿no? Pero hubo otras acciones. El pueblo se les rebelaba. Entonces, Moisés de alguna manera tenía que legitimar de que alguien le había dado autoridad para ser el líder.
y que ese camino por el desierto era necesario porque esa divinidad lo quería. Entonces, el hecho de que aparezca yo soy el que soy, de que se plante así esa divinidad, de alguna forma está legitimando la misión de Moisés y la capacidad de Moisés como líder. Fíjense, así dirás a los hijos de Israel. Dice, soy yo, soy yo, me envió a vosotros. Porque cuando le pregunta el nombre, le dice, soy el que soy, o sea, yo soy, le dice. Entonces, el mismo, cuando Moisés le pregunta, en un momento, yo no sé si la puse en algún otro lugar del PowerPoint, pero cuando Yahvé le pregunta, ¿qué le voy a decir al pueblo? ¿Que me envía quién? Si no me dice, no le quiere decir el nombre. Se niega a decirle el nombre, le dice, yo soy el que soy. Entonces, el mismo Yahvé le dice, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. O sea, bajó Moisés, un poco mal, bajó Moisés del monte y le dijo, un Dios que se llama, soy yo, me envió a vosotros. Es una cosa bastante rara, pero fíjense que que tiene el verbo ser, está legitimando la acción de Moisés como líder frente al grupo. Entonces dijo Moisés a Dios, he aquí, si voy a los hijos de Israel, les digo, bueno, acá está más larga la frase, ¿no es cierto? El Dios de vuestros padres me ha enviado, ¿cuál es su nombre? Acá, a esto es lo que les dije recién. ¿Qué les responderé? Y respondió a Moisés, soy yo el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Yo soy, y aparece Yahvé, me ha enviado a vosotros, ¿no es cierto? Recordemos un poquito, yo puse otra vez la imagen de Doré acá abajo, porque esta imagen resulta muy interesante porque es un momento clave y misterioso del relato bíblico, ¿no es cierto? Cuando Jacob pelea con este ser divino, que la Biblia no se pone de acuerdo cómo llamarlo. Si Elohim es el plural de Dios, peleó contra dioses, ¿no es cierto? Y si Elohim es Dios, peleó contra Dios. Y si Elohim es ángeles, como lo traduce Oseas, es otra cosa. Entonces, es un problema para el texto bíblico solucionar este nudo. Entonces dice, entonces Jacob le preguntó y dijo, te ruego que me declares tu nombre. Le pide a este ser superior que le declare su nombre. Y él respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Recordemos que acá es donde Jacob recibe el nombre de Israel. El nombre de Israel aparece por primera vez acá y que lo traducen o lo explican como el que peleó contra Dios. Una cosa muy, muy extraña. Esto ya lo habíamos comentado. Entonces, pero acá, fíjense que le pregunta el nombre, porque el nombre es muy importante, porque el nombre es la cosa. O sea, cada uno de nosotros somos nuestros nombres, aunque no nos gusten, aunque adoptemos otro nombre, digamos, el nombre que adoptamos, el nombre con el que nos presentamos, somos nosotros. Entonces, es muy importante. Eso es algo muy profundo y que en la antigüedad tenía un valor inclusive por encima del que tenemos, que le damos nosotros. Nosotros cuando nace un hijo por ahí, buscamos un nombre que sea una especie de expectativa, esperanza que tenemos en las cualidades de esa persona, ¿no es cierto? Algunos le ponen el nombre del padre, qué sé yo, es otra forma también, ¿no? Es una forma de homenaje o de perpetuación de una memoria, pero también existe eso muy místico, muy profundo, muy también supersticioso, ¿no? De creer que los nombres
condicionan las personalidades, ¿no es cierto? O que de alguna manera van a tener una influencia en las cualidades de esa persona. Esa idea, podemos estar de acuerdo o no, por supuesto. Lo que les digo es que eso, muchas personas que inclusive el día de hoy siguen pensando cosas así. Bueno, en la antigüedad eso estaba mucho más presente. El nombre tenía una carga muy, muy fuerte. No era solamente cómo se llamaba una persona, sino que era la misma persona. En Egipto, el nombre era parte importante de los componentes de la persona. Para nosotros, las personas tienen cuerpo y tienen alma. En Egipto esto era más complicado. Los egipcios tenían varios componentes para las personas. Estaba, por ejemplo, el Rem era el nombre, el Ren. Después era Shout, era la sombra. Diet era el cuerpo. El K era la fuerza vital. El Aj era la fuerza anímica. Y fíjense lo importante que era que, bueno, el nombre del Ren, que ya le dije, el nombre es un componente importante, que porque el cuerpo era parte de la personalidad y tenía esa personalidad que estar completa en la otra vida, nosotros el cuerpo decimos, bueno, el cuerpo es efímero, la creencia, ¿no es cierto?, que tenemos en Occidente, la creencia religiosa o no, pero apuntalada por la religión cristiana, que el cuerpo permanece en la tierra y se deteriora, y lo que sobrevive es el alma. Los egipcios pensaban que en la otra vida íbamos a necesitar el cuerpo. Entonces, el cuerpo como un constituyente permanente del hombre en esta vida o en la otra. Nosotros en la muerte no vamos a necesitar el cuerpo. Eso es lo que creemos nosotros. Pero bueno, y lo digo con un poco de sarcasmo porque a mí mi esposa me quiere incinerar. Y si resulta que yo necesito el cuerpo, ¿cómo voy a hacer? Bueno, ya sé, en la otra vida voy a vivir en un cenicero, ya sé. Bueno, la cosa es que ya me olvidé por decir tanta pavada. Por eso era importante en Egipto la momificación, porque el cuerpo tenía que estar completo para estar listo para la otra vida. El problema que tenían que el cuerpo también se terminaba, la momia también, muchas momias se terminaban degradando, porque las calidades de las momificaciones eran en función de lo que la gente podía pagar. Entonces, es muy frecuente encontrar en las tumbas una estatua que represente, una estatua bastante real, proporciones reales y demás, de madera, que representaba el cuerpo en el caso de que la momia se desintegrara. O sea, tenían, es más, a veces ponían cabezas de repuesto, cabezas hechas como de yeso, de repuesto, por las dudas, pasaba alguna cosa y se perdía parte del cuerpo y demás. Entonces, el cuerpo era importante, por eso el tema, pero el nombre también era importante. Fíjense que el nombre era la misma persona. Y en algunas tumbas donde se cita, qué sé yo, algunos libros en las paredes, en los nombres, por ejemplo, de ciertas personalidades consideradas malignas, no se ponen, quedan en blanco, porque si lo ponen puede llegar a manifestarse. El nombre era una parte importantísima. Fíjense, después tenemos el tema de la damnatio memoriae. Esta damnatio memoriae es el agredir a través del nombre, que es lo que pasó, entre otras, siempre pasaba, porque los
por una razón o por otra, pero una de las más violentas fue la eliminación después de la caída de Akenatón, la eliminación del nombre de Akenatón de todos los, del dios Atón, de todos los lugares donde pudieron picarlo, lo picaron, ¿no es cierto? Entre otras cosas. Antes había sido picado por el mismo Akenatón el dios Amón, pero bueno, eso es algo que inclusive hoy mismo se sigue haciendo para no tener que nombrar a una persona. En la antigüedad tenía un carácter mágico, ahora no es mágico, pero se sigue haciendo de alguna manera, ¿no? Hay una leyenda egipcia, que una leyenda es un cuento popular, pero tiene muchas características, tiene muchos elementos de los mismos mitos, porque es una leyenda en la cual están personificadas por el dios Ra y la diosa Isis. Esta es una leyenda que está en el papiro 1993 del Museo de Turín. Y esta es una adaptación libre, o sea, está narrado, no está respetando el texto, sino respetando en todo caso la historia. Está puesto de una forma que es fácil leerlo, fácil entenderlo, y yo la fraccioné para que pueda entrar en algunas pantallitas, en no tantas pantallas del PowerPoint. Esta representa justamente una estrategia de Isis para apoderarse del nombre secreto de Ra. Entonces, quien posee el nombre de una persona, fíjense, si uno cree en la magia, y uno puede a ese nombre mutilarlo, escribirlo y mutilarlo, como si fuera una especie de brujería, tiene poder sobre la persona. Por eso el nombre es tan importante. Bueno, los dioses se guardaban los nombres propios, se los guardaban y se mostraban con otros nombres diversos. Entonces, lo que hace Isis es querer apoderarse, tener el poder de Ra y de alguna manera hacerle decir el nombre secreto, hacerle que diga el nombre secreto. Entonces la diosa Isis tramó en su corazón averiguar el nombre secreto de Dios. Recordemos que el corazón era una parte también importante, era una parte importante también de la personalidad, era otra parte, y los egipcios creían que pensaban con el corazón. ¿Está? Por eso el corazón es muy, muy importante. Cuando dice tramó en su corazón, pensó, ¿no es cierto? Maquinó, estuvo pensando, dando vuelta, eso significa. El cerebro no era importante para los egipcios, lo importante era el corazón. El corazón tenía como una entidad propia, inclusive, distinta a la persona. Entonces, averiguar el nombre secreto del Dios, el que le daba el poder sobre el resto de los hombres y dioses. Cada día Ra surgía sobre su barca del lado oriental del horizonte para realizar travesía por los cielos y sumergirse en el lado occidental al atardecer, realizando su viaje nocturno por las regiones de la Duat, a las que iluminaba con su luz. Pero eran ya muchos los viajes que el dios había realizado y día a día envejecía un poco más. Entonces Ra es el dios del sol, uno de los dioses del sol. Según un sincretismo egipcio, era el dios del mediodía, porque el sol cuando amanecía era Khepri, que era el famoso escarabajo con la bolita del sol, y cuando atardecía era Atum, y en el mediodía se lo llamaba Ra, era el sol más importante, el más poderoso de todo. Ese sol, transcurrido el día, se ocultaba en el horizonte y hacía un viaje por debajo, por el interior de la Tierra, por lo que los egipcios llamaban Duat, que es esto que está acá, ¿no es cierto? Y que iluminaba el inframundo. Pero estaba ya bastante cansado de esto, parece, ¿no? Hasta los dioses se cansan de trabajar. Cuando atravesaba la tierra de Egipto, su cabeza se balanceaba de lado a lado
su mandíbula temblaba, y de su boca se le caía saliva que regaba la tierra. Un día Isis recogió la saliva con su mano, mezclándola luego con la tierra y moldeando así una serpiente que dio origen a la primera cobra. Con la saliva de Ra y con tierra hizo la primera serpiente, no la cobra. Isis tomó la serpiente inerte y la situó en el camino que su padre recorría a diario. Esta, la serpiente, se irguió para rápidamente, en un movimiento justo y certero, morder la carne del dios, transmitiéndole así todo el fuego de su poderoso veneno. Ra abrió su boca y la voz de su majestad alcanzó los cielos. Soy un grande, el hijo de un grande. Fue mi padre quien pensó mi nombre. Tengo múltiples nombres y multitud de manifestaciones, y mi ser está en cada uno de los dioses que existen. Mi padre y mi madre pronunciaron mi nombre, que estaba oculto en mi cuerpo, incluso antes de nacer, de modo que nadie puede tener poder sobre mí mediante sus palabras. Cuando salí para ver mi obra y avanzaba por las dos tierras, algo me mordió, pero no sé qué es. Isis nuevamente habló y ahora su voz era cálida y reconfortante. Qué guacha, una guacha. Venid, decidme, oh Señor, vuestro nombre, oh Divino Padre, vuestro verdadero nombre, el nombre secreto que solo vos conocéis, porque solamente vivirá aquel que es llamado por su verdadero nombre. Él inventó un discurso terrible, ¿no? Y Ra comenzó con todos los nombres que poseía. Yo soy el creador del cielo y la tierra, quien puso las montañas, creó todo lo que existe, bueno, de todo, ¿no? Soy el que dio origen a las aguas, el que dio la inundación minera de existencia, etcétera, etcétera. Le nombró todo. Pero Isis conocía ya todos esos nombres, al igual que el resto de la humanidad. En tanto, Ra seguía guardando dentro de sí su nombre secreto. Mientras el dolor se acrecentaba y el veneno corría a través de sus venas como el fuego, entonces Isis se dirigió nuevamente a Ra diciéndole: no son esos los nombres que necesito para curaros. Es necesario que me digáis vuestro nombre secreto, aquel que solo vos conocéis, y el veneno será expulsado. Solo vivirá aquel que manifiesta su verdadero nombre. Esa era la consigna para curarse, ¿no? Estremecido por el dolor que le quemaba con ferocidad, más poderoso que las llamas del fuego, dijo: acércate, Isis, ven aquí y deja que mi nombre pase de mi cuerpo al tuyo. Y yo, el más divino entre los dioses, lo he mantenido oculto para mi asiento en la barca divina de millones de años. Sí, pudiera ser extenso. Cuando salga de mi corazón, díselo a tu hijo Horus. Tras esto, el gran dios reveló su nombre a la diosa. Le pide, o sea, le va a dar el nombre y le dice que se lo diga al hijo Horus, porque en realidad esta leyenda lo que está haciendo es legitimando la importancia de Horus al conocer el nombre secreto de Ra. ¿Y qué tiene que ver con esto? Bueno, Horus es el patrono de la monarquía egipcia. El faraón era considerado Horus en la tierra. Entonces, lo que está haciendo el texto es de alguna forma legitimar que el monarca de Egipto, el faraón, es el representante de los dioses y que una vez que se muera se va a transformar en una divinidad y va a formar parte de la barca solar. ¿Se entiende? Tiene un interés político, es un cuentito, pero tiene un interés político de afirmar, de marcar una legitimidad del poder de la monarquía egipcia. Entonces Isis, la grande en hechizos, dijo: arrójate fuera, veneno, sal fuera de Ra. El gran Dios me ha entregado su nombre. Ra vivirá y el veneno morirá, el veneno muere y Ra vivirá. Así fue como habló Isis la grande, señora de los dioses, que conoce a Ra en su propio nombre. Se entendió entonces la importancia del nombre y que de alguna manera es probable que Yahvé haya guardado su verdadero nombre para en todo caso marcar algún tipo de actividad
así todo, los antiguos judíos creían que en todo caso ese era el nombre y que no era bueno pronunciarlo, no era bueno porque tampoco se sabía cómo pronunciarlo. Y tenía referencia con el pasado, con el presente y con el futuro. Entonces, ¿cómo conjugarlo? Y si lo conjugo mal, estaría ofendiendo a Dios porque estoy nombrando mal o en vano el nombre de Dios. Y todas estas cosas pueden dar vuelta alrededor del problema, ¿no? Después tenemos otro nombre que algunos dicen que es más antiguo y otros dicen que es más nuevo. Acá, con esto de más nuevo, hay que ver también la intención de ciertos especialistas que tienen alguna idea religiosa. Hay quienes dicen que este nombre ya, cuando aparece, es como si fuera una apócope de Yahvé. Lo que sería en todo caso posterior a la presentación del nombre Yahvé. Sin embargo, otros dicen que es más antiguo, es anterior a Yahvé, porque los salmos son textos bastante antiguos, son de los textos más antiguos que tienen la Biblia, porque son tradiciones orales que después se pusieron por escrito, cosas muy populares, ¿no es cierto? Cosas que la gente decía. No son textos eruditos los salmos, son justamente canciones, son oraciones que se cantaban y que fueron incorporándose, seguramente no todos los que se podían amoldar al monoteísmo extremo, se fueron acomodando a los textos monoteístas. Entonces, en el Apocalipsis aparece la palabra aleluya, que no, es una palabra que no aparece en la Biblia, pero en la Biblia hebrea, y que se traduce como una exaltación a Yah, ¿no es cierto? Al Dios Yah. Pero resulta que ya había divinidades que tenían un nombre parecido. Por eso es que muchos dicen que posiblemente, tampoco hay un acuerdo sobre esto, ¿no? Que pueda llegar a tener influencia un antiguo dios egipcio, un antiguo dios de la luna, que después termina fusionándose con Tot, ¿no es cierto? Que es un dios mucho más conocido y con mucho más fuerza, que era Yah. Acá tenemos algunas manifestaciones ya, inclusive se llega a asociar el nombre de Yah a Osiris, o sea, un dios de primera línea, ¿no? Tot y Osiris, o sea que ya debe tenido alguna influencia, digamos, o de lo popular o de algún sector del clero que adoraba a este dios, y tengamos en cuenta que en el siglo XII, en el siglo que estaban comenzando con la crisis del siglo XII, en el que los grandes imperios se retiran de la región de Canaán y queda como una especie de vacío de autoridad en ese lugar, empiezan a aparecer los Hapiru, y es el que se considera, o que algunas líneas piensan que es el origen del pueblo judío. Ese lugar estuvo bajo el dominio de Egipto todo ese tiempo. Recordemos que era prácticamente ahí cerquita, era la frontera con el reino hitita. Entonces es muy probable de que muchos dioses de Egipto hayan influido a nivel popular en los dioses cananeos, incorporación de dioses, ¿no es cierto? Porque el tema del politeísmo es bastante libre. Estaban los dioses patronos de las monarquías y del Estado en sí, pero había después toda una nube de dioses populares. Yo no puse acá, pero en Egipto, por ejemplo, los egipcios también tomaron dioses cananeos y se los llevaron. Uno de esos es Kadesh. Kadesh es una divinidad de una región de Canaán, de Kadesh, de la ciudad de Kadesh,
que fue incorporada al panteón egipcio, ¿no es cierto? Y aparecen estatuas y todo, o sea que es muy probable de que si Egipto era mucho más importante, era un gran imperio, centro de imperio, haya contribuido también con algunos, o influido en algunas divinidades cananeas que algunas personas adoraron. Entonces, algunos dicen que el nombre de Yah puede estar asociado a esta divinidad. Tampoco hay consenso al respecto. La Biblia, los judíos comenzaron a expandirse y fuera del territorio de Palestina, como lo vimos cuando vimos el cristianismo, había muchos que estaban en la diáspora, después del exilio de Babilonia y en el regreso, y después inclusive del regreso, y antes de la segunda destrucción del templo por los romanos, los egipcios, los judíos ya formaban especies de colonias en distintos lugares, ¿no? En donde se hablaba griego. Entonces la lengua hebrea se fue perdiendo de alguna forma, había quedado en la liturgia, y la gente que era judía, fue de Palestina, hablaba y se comunicaba en griego, que era la lengua franca. Entre el siglo III y el II, unos sabios de Alejandría, se dice que eran más o menos, siempre eran como más o menos número de 70 sabios, se dedican a hacer una transcripción de los textos hebreos y arameos que había y lo traducen al griego. Y es lo que se llama la Biblia de los 70 o conocida como la Septuaginta. Esa Biblia se pasó al griego koiné, que era el griego común, una forma de griego popular, y pasó los libros de la Tanaj y otros textos también, les llevó un tiempo pasarlo, y eso es lo que perduró en el mundo, en el gran mundo judío, en el mundo de los judíos ya desparramados, ¿no es cierto? Esta Biblia traduce muchos de los nombres a la palabra Kyrios. La palabra Kyrios, que es la palabra que se traduce al español como Señor, y se está traducida del griego al español como Señor. Y esa Septuaginta va a tener influencia en una Biblia, cuando el cristianismo se empieza a fortalecer, a aparecer, digamos, con fuerza en el siglo III, hay necesidad en el mundo romano, por el tema del adoctrinamiento particularmente, de tener una Biblia en latín. Entonces, ahí aparece la primera Biblia en latín, que es la Vetus, que lo que hace es tomar las traducciones de la Biblia de los 70. O sea, lo que se hace es una traducción del griego al latín, y no del hebreo, del arameo al latín. ¿Se entiende? Entonces se toma como modelo inclusive esta Biblia de los 70. Tengamos en cuenta que después de la destrucción del templo en el año 70, para recordar nada más, los judíos habían sido expulsados de Jerusalén, pero los romanos le habían permitido formar un grupo erudito en Yamnia. Bueno, ya esta Biblia de los 70 en ese tiempo ya existía, hacía como 100 años. ¿Se entiende? Entonces esto es anterior a la formulación. Esta Biblia es anterior a la reformulación de la escuela de Yamnia, que va a hacer la selección de los biblios de la Biblia hebrea como la que se considera hoy en día la Biblia hebrea, de la cual después van a hacer los comentarios talmúdicos y todas estas cosas, ¿no? Pero esta Biblia es la que se toma como modelo para la Vetus y para después la Vulgata de San Jerónimo, que va a ser la Biblia latina, que después recién va a ser traducida con el tiempo, después de la Reforma Protestante.
va a ser traducida al resto de las lenguas. Pero acá es donde aparece la palabra Kyrios, como Señor. Entonces, esta gente simplifica todo. O sea, ¿qué vamos a andar con tantos nombres de Dios? Le llamamos Kyrio y ya está. De alguna manera se sacan el problema de encima. Entonces, esta palabra Señor aparece unas 300 veces y aparece en el libro, estamos hablando de los textos hebreos ahora, ¿no? Aparece también la palabra Adonai, que es Señor. En el siglo VII dijimos que el idioma, la lengua hebrea, la lengua escrita hebrea es consonántica. Es consonántica, como el resto de las semíticas, ¿no es cierto? Salvo la que se descubrió en Ugarit, que ya tiene vocales. Entonces, no se sabe en la actualidad cómo sonaban o qué vocales ponerle a esas consonantes. Entonces, en el siglo VII después de Cristo, empiezan unos sabios, unos transcriptores judíos empiezan a tratar de solucionar este problema y le empiezan a añadir vocales con unos signos que se llaman nikud, que son algunos puntitos no unos puntitos que están adentro de las letras, son los puntitos, son unos puntitos y unas rayitas, unas formas medio extrañas, que se ponen en las letras. Acá tenemos un ejemplo, ¿ven? Acá tenemos la palabra Adonai. Acá la arriba la tenemos en el hebreo, ¿no es cierto? Hebreo bíblico. Y esto es en el hebreo más moderno, ¿no? Acá tenemos los nikud, estos que están acá abajo. Entonces, hay una cierta cantidad de nikud, pero el hebreo moderno usa más o menos 11. Entonces, tenemos, Adonai tiene estos nikud. ¿Lo ven? Este se llama Yoa, que es una E muy cortita. Tenemos Jolam, que es este que está acá, el puntito que está acá arriba. Y este, Qomat, que suena como una A. Entonces, esta es la letra Aleph, ¿no? La letra Aleph es la primera del alefato, de la escritura, hebrea. No tiene un sonido Aleph, ¿no? Pero acá se va a sonar como una AE, ¿no es cierto? AE Donai. AE, este es Dalet, acá está la O, y acá está la Comat, que es la A. Entonces, en un momento, no se sabe bien cuándo, en un momento a alguien se le ocurrió pasar estos nikud al tetragramatón, para poder pronunciarlo, porque lo que hacían los hebreos cuando leían esto, particularmente los sacerdotes, porque la palabra se dejó de pronunciar y se dice, dijimos que ya en la época de Alejandro Magno se dejó de pronunciar, o sea, anterior a los romanos, se dice que la leían los sacerdotes en el templo y en voz baja, y que no se podía leer fuera del templo y mucho menos fuera de Jerusalén. También dicen otros comentaristas que la leían los sacerdotes en ciertos rituales, no en todos tampoco. De todas maneras se leía en voz baja y cuando la tenían que pronunciar, las personas cuando leían esto y la tenían que pronunciar, la reemplazaban por Adonai directamente, no la leían como Yahvé. La leían como Adonai. Entonces, Adonai tenía una carga muy importante porque era la palabra, la forma fonética de reemplazar eso que a esa altura del partido ya no se podía leer porque había como una prohibición tácita. No, la prohibición nunca existió, pero no, por lo menos no se sabe.
de que haya existido en sí, lo que sí que no la leían, por una cuestión de respeto, por una cuestión de miedo, o por ignorancia y tener miedo de caer en la incorrección, no se leía. Entonces, se trasladaron estos Nikud, lo que yo les digo es una hipótesis, también está discutido, ¿no? Algunos dicen que trasladan los Nikud de Elohim también, que tal esa posibilidad, que también corresponde, que también entra en la posibilidad, ¿no? Pero vamos a tomar esta idea que por ahí es un poco más clara. Se trasladan estas vocales puestas a la escritura de Adonai, a la escritura, porque la palabra debe haber sonado así. Si se le pusieron esa vocal era porque sonaba así. En la escritura era el problema. Entonces, se la trasladaron al tetragrama, que es el que está acá abajo. Entonces, sonaría así. Jehová, dice que la A se la sacan porque no sonaba cuando quedaba como cacofónico. Esa es la teoría. Y entonces queda la E, Jehová, que terminó transformándose en Jehová, que es una palabra que utilizan muchas Biblias, directamente ponen todo Jehová y ya está. No aparece Elohim, no aparece el Elión, no aparece el Olam, no aparece el Roy, ¿se entiende? Terminan solucionando el problema, o en todo caso ocultando el problema, porque sabemos que en las antiguas escrituras existen esta multiplicidad de nombres para Yahvé. Por otra parte, sí, los mismos judíos llegaron a reemplazar por el nombre Kyrios en la Septuaginta, es porque de alguna manera no era interesante dejar el término el Altísimo, o no era interesante dejar el término Todopoderoso, por ejemplo. Si la reemplazaron por Kyrios, era porque de alguna manera también querían tapar un poco ese vestigio de politeísmo que podría llegar a haber en la escritura. ¿Estamos? ¿Se entendió más o menos? Es bastante complejo y medio arduo todo esto, ¿no? Bueno, así que después de todo esto, terminamos la clase de hoy.